Estamos de vuelta en pleno invierno, en el bosque que hemos visitado otras veces. Y hoy estaba paseando porque necesitaba un poco de conexión con la naturaleza. Quería ver el bosque también, porque estamos en un enero, en un invierno bastante inusual en Suecia. A lo largo del invierno, que ya serían unos 3 meses por aquí, ha nevado un par de veces solo y no mucho. Como veis, es un paisaje más o menos otoñal, no hay apenas nieve, siempre suele estar muy cubierto, suele durar muchos meses, pero las temperaturas están haciendo considerablemente más altas y no ha habido tantas nevadas como otros años, cosa que es un tanto extraña. En los 5 años que llevo acá nunca había visto este nivel, pero ahora que estaba paseando y quería descubrir algo nuevo en este pequeño bosque, siempre hay algo nuevo en la naturaleza, me he encontrado una cosa que, si bien no es puramente de la naturaleza, es la acción humana la que ha gestionado o ha creado un proyecto de un poco de biodiversidad en este bosque. Y quiero enfocarme, aunque a lo mejor la cámara no se está enfocando, en estos troncos de aquí atrás. Estos troncos que veis atrás y todas esas ramas del fondo fueron cortadas el verano pasado, el otoño pasado, con la intención de aclarar un poco el bosque. Como podéis ver también por aquí, se ha utilizado algunas para crear unas pequeñas cabañas o casas. Me parece una cosa muy interesante porque eso implica que los críos, que la gente joven viene al bosque, disfruta del bosque en distintos modos, y es algo maravilloso porque está al lado de las casas y para eso está. Crea una conexión muy importante con la sociedad y le da la importancia que merece para mantener este ecosistema de viviendas, negocios, naturaleza. Y ahora bien, quería enfocarme en otro aspecto que está relacionado también con estas talas o estas cortas. Aquí atrás hay un árbol, el que es como un pequeño poste, está muerto, pero lo han dejado para que funcione como biodiversidad, como parte del ecosistema, y tiene una pequeña caseta para pájaros. He identificado unos cuantos por aquí alrededor, y lo último que he identificado ha sido un cartelito que hay aquí atrás, que ahora os enseño, en el que explican, y creo que es el ayuntamiento de Estocolmo, explica para qué se ha dejado, por qué y qué implica. En este caso hablan de: dejamos todos estos troncos aquí atrás para que hongos, líquenes, todo tipo de musgos e insectos hagan su vida ahí. Un pequeño de estos hoteles de insectos que aparecen últimamente bastante por todos los parques o zonas medio urbanas, pero lo más natural posible. Así que este paseo me ha enseñado eso. No sabía que los estaban dejando por cierto motivo, porque están bastante bien apilados y da la impresión de que los iban a recoger en algún momento determinado. Pero algo que me ha gustado mucho es que en este tronco que habéis visto han especificado para qué es y por qué. Y creo que la parte didáctica es muy importante. Mira, aquí hay otro que es exactamente el mismo, pero ayuda mucho a comprender para la gente que está paseando por qué está esto aquí y qué beneficios tiene, porque mucha gente pensará: como el bosque está muy sucio. Bueno, puede ser, pero en realidad los bosques son un proceso natural y un ecosistema cíclico que se va renovando así solo. Así que esto ha sido el paseo de hoy, en una mañana fría, con mucha niebla, pero un invierno muy raro. Esperemos que el 2025 vaya bien.